Cogemos un poco de aceite, se lo echamos a la olla. Esto ponemos el fuego al 7 por ahí. A mí me gusta el 7, lo podemos poner al 7, al 8. Esto sería para hacer el sofrito. Le echamos cebolla, pimiento, zanahoria. Puede ser congelada, yo en este caso se la he echado congelada. Ahí vamos removiendo para que no se pegue y se haga por todos lados hasta que quede bien pochadito. Bien, le echamos pimentón dulce, media cucharadita está bien. Se lo echamos en el centro y removemos rápidamente para que no se pegue ni se queme. Lo mezclamos bien. Removemos por toda la olla, lo mezclamos bien. Vale, echamos el chorizo. Podemos retirar la olla así para que no se queme. Y si lo necesitamos, y cogemos 2 choricillos, cortándolo en 3 trozos cada uno, dependiendo del tamaño del chorizo, pero bueno, aquí tenemos estos 2 chorizos. Pues si serían de este tamaño, pues lo cortamos en 3 trozos cada uno. Removemos bien que se haga un poco el choricito. Como veis, la verdura ya está un poco dorada antes de echarle el chorizo. En esta parte hay que remover bastante para que no se queme. Bien, cuando coge este color, incluso un poco antes, depende del gusto, de lo pochado que nos guste, echamos los contramuslos de pollo, deshuesado y sin piel. Se lo podemos echar así o un poco más cortados, en fin, los trozos como queramos, y un poco de sal. Sal marina siempre es mejor que la sal normal, ya que la sal marina potencia mucho más el sabor y no hay que echar tanta cantidad de sal. El pollo hay que hacerlo poco, hay que marcarlo sin llegar a cocinarlo demasiado, que si no luego se queda seco. Le podemos cortar un poco con la misma espátula si vemos que los trozos son muy grandes, como en este caso, que a mí se me olvidó cortarlo un poco. Y bueno, si bien se puede echar así entero, lo suyo es
cortarlo aunque sea un poco. Entonces yo en este caso, como ya lo he echado así, pues en cuanto se hacen un poquito ya se quedan bien para poder cortarlo con la espátula. Entonces con la espátula ahí le aplico algunos cortes. Ahí me estoy peleando con el pollo, pero bueno, está bien. Ahí ya lo tenemos cortado y ya está más o menos marcado. Ya habría que retirarlo del fuego para que no se nos queme. Llegado a este punto le echamos la alubia blanca. Abrimos el bote y lo volcamos todo en la olla. A veces le cuesta un poquito salir, así que nos podemos ayudar con un tenedor, una cuchara o un cuchillo. Yo en este caso, pues bueno, cogí un cuchillo que tenía a mano y se lo metí ahí para sacarlo todo. A la hora de remover la alubia es importante no maltratarla. Hay que moverla con cuidado porque si no se nos rompe y se nos hace todo una papilla. Entonces removemos para mezclar. Básicamente lo que tenemos que hacer es mezclarlo. Entonces removemos con cuidado mezclándolo todo. Una vez que tenemos todo mezclado, pues llegaría el momento de echarle el caldo de cocido. Caldo de cocido tendríamos que echar el litro entero. Para 4 personas sería lo ideal. Que le echamos menos, pues bueno, va a ser el sabor un poco más suave, tendríamos que añadirle agua, pero bueno, lo suyo es echarle 1 litro de caldo de cocido. Aún así, echándole 1 litro, yo le eché un poco de agua porque se me estaba quedando un poco espeso y posteriormente le eché un poco de agua. Eso ya al gusto de cada uno, que le quede más o menos espeso. Removemos un poco y lo ponemos a fuego fuerte, al máximo, hasta que se ponga a hervir. Una vez que se ponga a hervir, lo bajaríamos otra vez al 7, a un fuego medio alto, pero no al máximo. Vale, ahí está ya hirviendo, le bajamos el 7 y nada, vamos removiendo. Cada cierto tiempo vamos removiendo. Vale, ahora para el arroz, el que quiera, el que ya sepa hacer arroz y tal, pues bueno, arroz blanco, pues le echa arroz blanco como a cada uno le guste. Yo os voy a enseñar mi manera, que me gusta hacerlo así de esa manera. Cojo un cazo y le echo un poquito de aceite. Lo pongo al 7. Ahí con el aceite caliente le echamos el arroz. Ah, sí, se me olvidaba.
el ajo. Hay que echarle un poquito de ajo picado a la comida. Se lo echamos a las alubias, el ajo picado. Si no tenemos ajo picado, pues un poco de ajo granulado. Para el arroz me gusta a mí el producto de España. El arroz de Valencia es muy bueno, así que bueno, en este caso lo voy a hacer con este arroz. Nos vale cualquier arroz, el arroz largo es bastante bueno, pero bueno, yo en este caso le he echado este arroz, realmente cualquier arroz nos valdría. Vale, con el aceite caliente le echamos el arroz y removemos. Vamos removiendo. Ahí me he quedado corto, pues bueno, le echo un poquito más de arroz, que veo que hay poco, ¿no? Cuando el arroz lleva 2 o 3 minutos ahí haciéndose en el aceite, pues le aplicaríamos el agua. Yo le puedo echar agua directamente del grifo, pero hasta que se calienta pues tarda un poco. Entonces yo tengo un hervido de agua que lo llene de agua, y cuando el agua está caliente pues se lo echo directamente. Entonces de esta manera se hace un poco mejor. Le echo el agua hirviendo y lo bajo al 5, fuego medio, para que se haga el arroz. Le echo un poco de ajo granulado. Un poco de perejil, que también nos valdría este perejil de bote, pero un perejil natural pues sería todavía mejor, pero bueno, yo no tengo, así que perejil de bote nos vale perfectamente. Y sal marina, como digo, la sal marina es lo mejor. Con un poquito de sal marina nos potencia mucho el sabor, mucho más que la sal normal y que la sal rosa. La mejor sal es la sal marina. Probamos la comida, las alubias, a ver si le hace falta un poquito de sal o no. Ya al gusto de cada uno, si queremos le añadimos sal o no, dependiendo cómo lo hayamos notado. Vale, ya tenemos el arroz listo y las alubias también, entonces vamos a prepararlo. Esto lo podemos preparar cada uno como nos dé la gana. A mí me gusta echarle un poquito de arroz primero y luego las alubias encima. Tengo que decir que el arroz no puedo decir un tiempo concreto, pues se hace en 10 minutos como máximo en total. 2-3 minutos con el aceite y otros 7 minutos cociéndose. Y las alubias tienen que estar unos 45 minutos aproximadamente cociéndose, cocinándose. Dependiendo de la potencia de nuestro fuego y a la potencia que lo pongamos. Yo poniéndolo al 7, pues ya te digo, unos 40-45 minutos. Así que nada, este es el plato y nada, probarlo y decirme a ver qué tal. A mí me gustan mucho y le gusta tanto a mayores como a niños.